Es una destacada politóloga, conferencista y comunicadora guatemalteca. Se destacó a nivel internacional por el discurso que pronunció ante el Parlamento Iberoamericano de la Juventud, celebrado en Zaragoza, España. Este pronunciamiento se convirtió en un fenómeno de Internet con más de 15 millones de reproducciones. En este año nos presenta su primer libro, El engaño populista. Recibimos en el Sol de los Sábados a Gloria Álvarez. Es un honor para Sol de los Sábados poder recibir esta entrevista en exclusiva de la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez. Muy buenos días, Gloria. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias. Qué placer poder tenerte con nosotros luego de haber leído El engaño populista, tu segunda edición, autoría que compartes con Axel Kaiser. Gloria. ¿Gloria? Sí. Parece que no se escucha el retorno. Sí, estamos teniendo un problemita de audio, pero lo vamos a resolver en breve. Bueno, es bueno reiterar que estamos conversando. Ya tenemos en la línea telefónica a Gloria Álvarez, politóloga guatemalteca, autora del libro El engaño populista, por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos. Que se hizo muy famosa por su discurso en la Cumbre Iberoamericana de la Juventud, en el cual denunció el tema del populismo y se abanderó de ese dicho tema de una manera bastante argumentativa, y fue bastante famoso, que se hizo viral en las redes con más de 5 millones de views. Bueno, y ella también con esta obra que nosotros, gracias a doña Montserrat Payá, pudimos acceder a ella, incluso antes de que se lanzara. Pues pudimos ver cómo ella, digamos, esboza de alguna manera u otra las prácticas populistas en América Latina, sobre todo con figuras como Hugo Chávez, los Kirchner, la misma Michelle Bachelet. Genera mucha. Yo pensé que yo era de derecha. Sí. No, pero oye, ¿cuál es el detalle importante? Oye, ¿cuál es el detalle importante del libro? Que yo creo que ese es incluso un tema que podemos abordar con ella. Tú sabes que por lo general se distinguen la izquierda y la derecha, y se ponen de un lado. La izquierda se califican como progresistas y la derecha como conservadores. Pero ella presenta aquí un modelo liberal, que es una especie de intermedio, de algo ligado al conservadurismo económico. Exacto. Pero socialmente es mucho más progresista. Porque no es igual el conservadurismo político que el conservadurismo. No, para nada. Ya está en línea, Gloria. Sí. Gloria, muy buenos días, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Muy buenos días, sí, los escucho. Bueno, gracias. Tempranito en la mañana, pero tú también eres comunicador, así que sabes los sacrificios que implica poder estar en comunicación. Un sábado. Totalmente. No, un saludo para todos ahí en la cabina, y también a toda la audiencia del Sol de los Sábados. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Gloria, es bueno comentar que tienes 31 años, o sea que estamos hablando con una politóloga sumamente joven, aparte de sumamente elegante, ¿verdad? Y qué bueno poder compartir contigo. Aparte, comentar que Gloria tiene un programa de televisión que se llama HDP, no vayan a malinterpretar. Hijos de la Política, es su programa de televisión, y también tienes radio, Viernes de Gloria, así que vamos a tener una charla muy amena. Gloria, bienvenida. ¿Julio? Muchísimas gracias. Bueno, Gloria, quisiéramos que iniciaras ampliándonos tu concepto sobre el populismo y la curiosidad que genera de inmediato ver tantas figuras en la portada del libro, en los criterios que utilizas para la escogencia de la figura de Hugo Chávez, de Cristina Kirchner, de Evo Morales, de Fidel Castro. Me sorprendió Pablo Iglesias. Primero el concepto sobre el populismo, y luego que nos amplíes un poco, ¿no?, sobre lo que versa tu libro. Muchas gracias. Pues mira, nosotros en el Movimiento Cívico Nacional, desde hacía 7 años, viendo la crisis institucional y la falta de una república funcional en Guatemala, buscamos una manera comunicacional de poder empezar a hacer una batalla por rescatar las ideas que nos llevaran otra vez a la cordura en cuanto a cuáles son las funciones que un gobierno debe cumplir, sobre todo en un país como Guatemala, donde los derechos más fundamentales, como son el derecho a la vida, a las libertades individuales y a tus pertenencias, al fruto de tu esfuerzo, son constantemente violadas. Y nos dimos cuenta que el concepto de la república como sistema de gobierno se veía constantemente amenazado, no tanto por una ideología política en específico, porque sin importar de qué ideología fuera el partido que llegaba al poder, por esta misma falta de institucionalidad,
de todas maneras se caía en una crisis. Y entonces empezamos a evaluar el concepto del populismo. Cuando yo fui a ese parlamento en Zaragoza, un catedrático de allá, Florentino Portero, expuso sobre el tema del populismo, lo cual fue bastante sorprendente y revelador, porque no nos dimos cuenta que no solo en el contexto guatemalteco, sino en el contexto latinoamericano, este concepto era vivido, pero todavía no tan explicado. En algunos textos académicos sí, pero no se estaba, comunicando a nivel redes sociales o a nivel medios de comunicación como ahora se está haciendo. ¿Cómo defines tú el populismo, Gloria? El populismo es un mecanismo de manipulación, no es una ideología política, y como mecanismo de manipulación puede ser utilizado por cualquier tipo de ideología. Se basa obviamente en promesas inmediatas que no tienen ningún respeto por lo que nos ha enseñado el funcionamiento de la economía, no tienen ningún respeto por lo que el análisis histórico de esas medidas nos ha demostrado, y sigue prometiendo, por ejemplo, bajo los conceptos de promesas de beneficios gratis, cuando sabemos que no hay nada gratis en esta vida, sino que alguien va a tener que pagar cuenta al final del camino, pero nunca queda determinado quién va a pagar la cuenta. Cuando hablamos de populismo siempre hablamos de beneficiados, pero nunca hablamos de perjudicados, y obviamente en el momento en que se empieza a implementar esta serie de medidas maravillosas, promesas que son incumplibles a la larga, pues entonces se caen en desastres, porque una famosa escritora dijo una vez que uno puede ignorar la realidad, pero uno no puede ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad. Gloria. Entonces, vemos eso en los países latinoamericanos. Gloria, te habla Orlando Jorge de este lado. Un punto que de esto, a propósito, para continuar con la línea que vienes hablando, uno de los puntos que más me llamó la atención de tu libro precisamente es cómo tú expresas y describes perfectamente cómo en muchos países de América Latina donde se ha aplicado la práctica populista se ha vulnerado lo que para mí es el principio fundamental del liberalismo, el principio fundamental del ser humano, que es la libertad individual. Y me recuerdo precisamente, estaba viendo en estos días un discurso viejo del presidente Álvaro Uribe, que en su momento decía que él buscaba que en Colombia las personas pudiesen actuar por voluntad y no por necesidad. Y hemos visto cómo en estos países, incluyendo la República Dominicana, yo soy un fiel creyente de que ese modelo de subsidio, de dar, el DAO, lo que nosotros llamamos el DAO aquí en República Dominicana, que es muy del populismo, crea más pobreza. Entonces, basado en eso y siguiendo un hilo conductor de lo que vienes diciendo, ¿qué tú crees que se puede hacer para revertir, sobre todo para crear conciencia de la importancia de que es tener libertad individual, de tú poder emprender, de tú poder hacer negocios, de acceder al libre mercado, de no verte sometido por un sistema populista a hacer cosas por necesidad? Mira, una de las cosas que era fundamental para nosotros en el libro era abordar que este es un problema mental, que todo lo que vemos como consecuencias económicas nefastas por precisamente no obedecer a lo que la lógica económica nos enseña, no es por digamos un origen económico, político o social. Esas son consecuencias que empiezan por una mentalidad populista aceptada tanto por los gobernantes como por sus votantes, y el odio a la libertad individual y la idolatría hacia el Estado es uno de sus componentes, al igual que el complejo de víctimas y una obsesión igualitarista, donde sabemos que como individuos ni siquiera dos hermanos que nazcan y crezcan en la misma casa de los mismos papás van a ser exactamente iguales. Nadie es una gota de agua exactamente igual a la otra, pero existe este concepto que es, digamos, de donde se enraiza el populismo, que si todos tuviéramos la misma igualdad material, automática y mágicamente en el mundo, ya ningún ser humano cometería crímenes. Está esta utopía donde nunca se nos dice exactamente cuál es esa lista de materiales que si todo el mundo llegáramos a tener de manera igualitaria, entonces todos seríamos éticos y todos seríamos respetuosos de los derechos de los demás. Pero esta promesa no resiste ningún análisis, porque si ese fuera el caso, hoy por hoy no habría millonarios, como lo son los narcotraficantes, que de todas maneras con todo el dinero del mundo están violando los derechos individuales a la vida, a la propiedad y a la libertad de muchas personas. Y tampoco habría gente que estando en mucha necesidad económica se mantiene muy ética y nunca
viola los derechos individuales en otro ser humano. Entonces, ese argumento de que lo que necesitamos es cierta igualdad material para que haya ética en el mundo, no resiste ningún análisis si vemos lo que realmente hay. Ahora, lo más peligroso es que tú no puedes hablarle de libertad económica a una persona a la que se le ha infundido el miedo a ser libre como individuo, porque la libertad implica responsabilidad. No solo es libre aquel que puede hacerse responsable de las consecuencias de sus actos. Pero Gloria, un punto importante, y disculpa que te interrumpa, es que es bueno, o sea, tú acabas de dar en la diana cuando dices que es un tema de mentalidad profunda, porque por ejemplo, tú acabas de decir algo, tú no puedes, una persona no puede, digamos, tener concebido lo que es la libertad individual cuando se le ha, se le ha dado el miedo de hacerlo. Pero yo quiero decir una cosa, que no solo es el miedo, digamos, de las libertades individuales, derecho a la libertad de expresión, derecho a todo ese tipo de cosas que vemos en sistemas dictatoriales, pero una falta también o una desconsideración a la libertad individual son los subsidios, que crean más pobreza. Pero, y eso es bueno decirlo. Orlando, ya que tú te metiste en ese tema, yo sé que le toca hacer una pregunta a Ernesto y luego a Elizabeth. Como planteaste el tema del subsidio, yo quisiera hacerle una pregunta a Gloria para que nos diga su perspectiva sobre qué rol debe desempeñar el Estado en la economía. Por ejemplo, en una economía con altos niveles de pobreza, en una economía donde es muy desigual, donde el único mecanismo que se da a veces de redistribución de riqueza son las políticas sociales de un determinado gobierno, porque por ejemplo, en el caso aquí, Gloria, de República Dominicana, más del 60% de la población gana un salario de menos de 15,000 pesos, en el sector privado también, de menos de 15,000 pesos. Entonces, sobre esa base, ¿qué rol entiendes tú que debe desempeñar el Estado en la economía para contribuir a la redistribución de riqueza? ¿O quién tiene la legitimidad para redistribuirla? Algo importante, Julio y Gloria, te habla Ernesto Jiménez. 15,000 pesos serían aproximadamente $280. 200 y pico de dólares. Acá el más del 65% de la población gana menos de $280 al mes. Por lo tanto, solo para que Gloria pudiese entender mejor el contexto. Sí, es similar al contexto guatemalteco. Pues mira, es importante comprender que para que una economía fluya, primero tiene que haber confianza entre los individuos. Y la confianza entre los individuos solo se va a generar si existe una certeza de castigo para aquel individuo que viole los derechos en otro. Entonces, el primer rol del Estado, si vamos a hablar de prioridades y que si no se cumplen esas prioridades no podemos pasar a una siguiente cosa. La primera prioridad del gobierno es garantizar que en un país hay seguridad y que en un país hay un sistema de justicia, para que en el momento en que a ti te violen tu vida, tu propiedad o tu libertad, vas a poder contar con una institucionalidad que preferiblemente funciona mejor si está descentralizada por provincias, donde cada provincia es autónoma de recaudar sus propios impuestos y de poderlos administrar y distribuir sin tener una dependencia macrocefálica de la ciudad capital, donde entonces hay concentraciones de corrupción. ¿Por qué digo esto? Porque una economía no puede fluir en un lugar donde si te matan, como es el caso de Guatemala, donde hay 14 muertes violentas diarias, pero hay 1 millón de juicios pendientes en el Ministerio Público. Entonces, ¿qué economía puede fluir ahí? Si no estás vivo, no tienes primero nada que intercambiar. Y lo segundo es la garantía al derecho de propiedad privada. En mi país, las famosas maras, que son los gángsters, las maras salvatruchas, etcétera, se van a la tienda, a la panadería, a la ferretería del barrio y les cobran un impuesto de guerra, que muchas veces es superior a lo que esas personas ganan día a día. Entonces, ¿cómo tú vas a poder operar en una economía si lo poquito que estás ganando inmediatamente te lo viene a quitar una mara? No es aquí aquí digamos en Guatemala no vivimos en el socialismo del siglo XXI que te va a estar expropiando, pero en cierta manera las maras están expropiando, sobre todo a la clase media y trabajadora, de sus propias pertenencias. Si el Estado no es capaz de hacerse presente para hacer justicia en esas dos cosas, es muy difícil que una economía pueda fluir de una manera justa para todos sus ciudadanos. Y también viene el tema de las estafas en los contratos, porque si dos individuos en su absoluta libertad
negocian entre sí y hacen un contrato, pero uno de ellos estafa al otro y nuevamente hay esa ausencia de un sistema de reglas claro, entonces no vas a tener a la gente, primero, que es capaz de pararse en sus propios pies, de pararse en sus propios pies. Y si en lugar de hacer ese trabajo, tú te saltas o te brincas a empezar a ofrecer subsidios, es como que estás echando dinero en un barril que no tiene fondo. Gloria. Entonces, para mí es fundamental esas prioridades, digamos. Ernesto Jiménez, de este lado. Mira, de verdad deseamos felicitarte por el libro El engaño populista. Nos parece que las ideas que se expresan en esta obra, independientemente de que se puede estar de acuerdo o no, son necesarias para el debate en la actualidad política de América Latina. De verdad, un libro de fácil lectura, fácil de entender, corto, y con una dinámica, así es, corto también. Y una bibliografía bastante ampliada. Y una dinámica que hace que sea una lectura exquisita. Ahora bien, estamos de acuerdo en cuanto a los daños que el populismo le hace a las instituciones republicanas, pero sentimos un sesgo cuando leemos el libro en donde se indica el populismo como una característica intrínseca a todo movimiento de izquierda, socialista y hasta socialdemócrata. Porque vemos, inclusive empezando por la portada del libro, que está en la misma fotografía, como si se tratasen de cosas iguales, Fidel Castro y Michelle Bachelet, Pablo Iglesias y Hugo Chávez, Evo Morales y Cristina Fernández de Kirchner. Y de verdad que ¿no crees que habría acá un error metodológico en donde caeríamos en el mismo fanatismo populista que cuestionamos, de dicotomizar la discusión en donde mis ideas son las buenas y quien opine lo contrario es el malo? Es una impresión que nos quedó de la lectura del libro. Mira, más que verlos como exactamente iguales, son todos partes de una misma tradición que no se sigue sino hasta completar ciertos pasos y que obviamente no en el caso de todos se están completando. Ese linaje y esa tradición lo identificamos específicamente con el socialismo del siglo XXI, y en el segundo capítulo hablamos de los padres fundadores del socialismo del siglo XXI, donde encontramos que muchos asesores cubanos fueron asesores de Hugo Chávez y hoy por hoy están siendo asesores políticos de Pablo Iglesias. Sí, pero esto no indica que el populismo sea intrínseco única y exclusivamente al socialismo. No es que sea el populista más grande de la historia fue Adolfo Hitler, por ejemplo. Sí, por supuesto, y de hecho nosotros también tenemos citado en el libro la influencia que el nacionalsocialismo tuvo en cuanto a las ideas de Carlos Marx, y cómo los 10 pasos del Manifiesto Comunista inspiraron mucho a Hitler en hacer sus propios pasos de la hegemonía de la cultura alemana. Pero lo que es importante entender acá es que el populismo que actualmente se vive en América Latina tiene un origen en la caída del muro de Berlín. Porque cuando cae el muro de Berlín, la izquierda marxista latinoamericana se ve en la dicotomía de tener que cambiar las armas de guerrillas financiadas por la Unión Soviética a pasar a entrar a jugar el juego de la democracia. Y en el momento en que el socialismo latinoamericano se ve en la disyuntiva de tener que sobrevivir en una nueva era, que era una era democrática, que ya no tenía nada que ver con las dictaduras militares que sufrimos todos los países latinos en los 80, en los 70 y para atrás, entonces la izquierda latinoamericana, inspirada y organizada en el Foro de Sao Paulo, es la que estipula en los estatutos del socialismo del siglo XXI el uso del populismo, que es dividir al pueblo en esa polarización de el pueblo y el antipueblo, mientras al mismo tiempo, así de digamos incongruente es el discurso populista, le prometen al pobre sacarlo de la pobreza, mientras que le dicen que ser rico es ser un inhumano y un inmoral. Entonces es tan absurdo el discurso que le prometen a la gente riqueza mientras le dicen que tener riqueza es de antiéticos, es de inmorales, es de vendepatrias. Entonces empieza el socialismo del siglo XXI a ganar elecciones, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, en Ecuador Rafael Correa, Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, y toda esta gente está organizada estratégicamente bajo la sombrilla del socialismo del siglo XXI. Es una estrategia regional que para nosotros era fundamental que se entendiera así, porque a veces está la persona tan sumida en los problemas de su propio país que cree que solo su país está sufriendo estas cosas,
que solo Ecuador es el que está mal, que solo Nicaragua es la que está mal, que solo República Dominicana está padeciendo esto, cuando realmente esta gente está coordinada y están siguiendo los mismos pasos en una tradición que está completamente estipulada en los estatutos del socialismo del siglo XXI. Ahora, ¿qué hizo la derecha latinoamericana? Se pusieron los latinoamericanos de derecha a decir, bueno, esto hay que enfrentarlo con intelecto, señores, rescatemos la república, señores, tengamos una campaña que hable de la libertad individual. Para nada. La derecha latinoamericana se puso también a jugar a Santa Claus con dinero ajeno. Así y es. Se pusieron igual de populistas. Así es. Gloria. Entonces, por eso es que te digo que no es que sea un concepto de una sola ideología, pero sí hay un proceso histórico que explica por qué actualmente Latinoamérica está viviendo un populismo en el siglo XXI. Gloria, te habla Elizabeth Mateo. Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Gloria Álvarez, destacada politóloga guatemalteca, escritora del libro El engaño populista. Mira, yo estuve en la conferencia que tuviste en El País sobre el tema. Y la verdad es que una de las cosas que me chocaron bastante, porque fui durante mucho tiempo militante del movimiento social dominicano, donde hicimos varias reivindicaciones sociales, es que en los países nuestros no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde, cuando nuestras instituciones democráticas con el tiempo han sido socavadas, pero como va pasando el tiempo no nos damos cuenta. Esa fue una de las cosas que me impresionó, y estuve también en el Foro Económico Mundial para América Latina hace unos años y me encontré a María Corina Machado, venezolana, y ella advertía en el Foro Económico Mundial que lo que estaba pasando en Venezuela estaba pasando en otros países, pero que nadie quería llamarlo por su nombre. Y precisamente vamos a decir, el miedo que le daba a las personas en el Foro Económico Mundial de mencionar que eso pudiera estar pasando en otros países, no nos dejaba ver, había como una cortina de humo. Y me pregunto entonces, para la gente a pie, no para nosotros que tenemos una serie de conceptos educativos, que hemos estudiado la política, sino para la gente que gana esos 15,000 pesos mensuales o que no ha podido acceder a la universidad, que tienen este velo. ¿Cómo pudieras decirnos tú 3 características para identificar el gobierno populista y 5 herramientas, por lo menos prácticas, que existen para desmontar este tipo de gobiernos? Bueno, mira, obviamente nosotros somos muy enfáticos en el libro en decir de que a las grandes poblaciones que están viviendo en el día a día, que tienen, por ejemplo, que enfrentarse con ese marero que llega a cobrarles un impuesto de guerra, o que tienen que enfrentarse con que en el país no hay seguridad y que tienen que ver qué van a comer, familias que están siempre evaluando si no les queda mejor huir hacia Estados Unidos para empezar de cero. A esas personas tú no les puedes pedir que tengan entonces encima la carga intelectual de ver cómo rescatar las instituciones de un país, porque sería injusto. A quien le corresponde ese trabajo es a las élites de un país, y no estoy hablando de las élites económicas, estoy hablando de las élites intelectuales, académicas, deportivas, artísticas, culturales, mediáticas que tiene un país. Si las élites no están claras en sus ideas, entonces es muy difícil rescatar la institucionalidad, porque el resto de las personas lo que siguen son a líderes que les haga sentido común lo que esos líderes están exponiendo. Y la misma María Corina te pudiera decir que lo que falló en Venezuela fueron sus élites, porque fueron las mismas élites las que no tenían claras cuáles eran las ideas que había que defender. Entonces, entendido esto, para las personas que están en esa situación de necesidad, algunas señales de alarma pudieran ser estar viendo que cada vez escasean más las oportunidades de trabajo, y que por más que a uno le están regalando una bolsa con comida, esa bolsa con comida se acaba y la situación no está mejorando a largo plazo. Y eso es bien palpable para esas familias. Por eso es que muchas de ellas toman la decisión de irse a Estados Unidos, no precisamente a que les regalen cosas gratis, sino simplemente a que los dejen en paz y los dejen trabajar. Otra de las señales y de las alarmas es cuando tú empiezas a ver que se cortan las libertades.
en los puestos de empleo donde tú tengas, cuando tú empiezas a ver que las mismas empresas no te dejan expresarte sobre las fallas que tiene el gobierno, porque probablemente esa empresa tenga contratos o negocios con el gobierno que está de turno, cuando te empiezan a cortar la libertad de expresión en los medios de comunicación, cuando tú te empiezas a dar cuenta que no importa si cambias de canal o cambias de emisora, todos están hablando exactamente de lo mismo. Es decir, evaluar lo que se conversa en el ambiente, las oportunidades económicas reales, porque hay estudios para que tú veas lo que los gobiernos deberían de estar fomentando. Hay un libro que se llama Pobreza y Progreso de el hindú Deepak Lal, que ha hecho estudios sobre qué es lo que realmente saca a las personas de la pobreza. Y él llegó a la conclusión, haciendo varios análisis durante más de 30 años, que los subsidios, las dádivas o cualquier programa social gubernamental es 4 veces más ineficiente para sacar a cualquier persona de la pobreza de lo que lo son las remesas familiares. Es decir, él encuentra que cuando en un clan familiar se potencializa que los individuos de esa familia que tienen los mejores talentos para trabajan y pueden generar dinero para su familia, eso es 4 veces más efectivo para sacar a las personas de la pobreza que cualquier programa social. ¿Por qué? Porque el familiar no se roba la plata, porque su plata no entra dentro de un proceso burocrático que se echa a perder, y porque la ayuda es directa. Entonces, a lo que a las personas de a pie les debería de importar más que cualquier cosa es que las fuentes de empleo se estén creando constantemente, y para eso el trabajo del gobierno no es estar haciendo subsidios, sino garantizar un marco jurídico de respeto a los derechos que traiga la bienvenida a la inversión nacional e internacional. Bueno, Gloria, Pedro Manuel Casals de este lado, y realmente coincido mucho contigo en algunos argumentos, pero quería confirmar si pude apreciar bien tu posición respecto, como mencionaba Ernesto, en la carátula, ciertos personajes, y vi que en el libro se hace una referencia, y quería saber, según tu escalafón histórico, ¿tú sitúas en el mismo parangón a Fidel Castro que a Adolfo Hitler? No es el mismo parangón, pero sí hay una tradición que viene, digamos, arraigada desde Carlos Marx, que era la necesidad. De hecho, Carlos Marx se burlaría del socialismo del siglo XXI porque Carlos Marx no creía en la democracia. Él era muy específico en decir que para implementar el proyecto, primero de la fase socialista, porque la comunista era la segunda fase, ¿no? Donde ya no iba a haber propiedad privada, ya no iba a existir el dinero, esa segunda fase no la ha alcanzado ninguno de los países que ha implementado el ideario marxista, pero Marx era muy específico en decir, solo con revolución, sangre y violencia se puede poner en marcha este ideario. Pero precisamente por eso te pregunto, para ti, ¿Fidel Castro es comparable a Adolfo Hitler? Absolutamente, sobre todo te digo por qué, porque de esa tradición marxista de la violencia, la sangre, sale por supuesto la Revolución Rusa, y los mecanismos de tortura utilizados en los gulags son muy similares a los utilizados en los campos de concentración de Hitler, y por lo que yo he hablado con expresos políticos cubanos, cuando por ejemplo los metían hasta el cuello en fosas sépticas donde había desperdicios humanos, son exactamente iguales. Es decir, los mecanismos de tortura que implementaron los comunistas, Adolfo Hitler los utilizó en sus campos de concentración, y son mecanismos de tortura que también Fidel Castro implementó en las cárceles donde tuvo a muchos presos políticos, y que le hacen también, se sabe de registros donde a Leopoldo López se le ha tirado excremento dentro de la celda de prisión. Entonces, dentro de esa tradición sanguinaria de tortura, de violación a los derechos individuales, el fascismo, el nazismo y el comunismo se tocan. ¿No sería muy radical poner en el mismo parangón a aquel que llevó al mundo una orgía de sangre que costó la vida de más de 80 millones de seres humanos? Y cuando hablamos de esos campos de exterminio, estamos hablando de más de 8 millones de seres humanos asesinados, entre judíos y entre gitanos y entre parapléjicos y otros tipos de seres humanos. Lo comparamos con el que en un momento representó la dignidad de los pueblos de América Latina. ¿No sería eso muy extremista? Lo que pasa es que una vida es una vida, y la tortura a una población porque no piensa igual que tú
puede ser a 1,000 personas, puede ser a una docena. Obviamente, si nos vamos a ir a valorar las cosas por números, pues obviamente los genocidas más grandes de la humanidad han sido Mao Zedong, Joseph Stalin, Adolfo Hitler, y no vamos a decir que a esos niveles se ha llegado en América Latina tampoco el nivel de tortura, también por la falta de y por la falta de necesidad, porque también han sido pueblos que fácilmente se han rendido sin necesidad tampoco de tenerlos que someter a esos extremos, pero hay individuos que han pasado por eso y que uno puede incluso recontar en sus anécdotas cómo vivieron estar dentro de cárceles de tortura en Cuba. Y esas cosas están documentadas. Entonces, se le haga a una persona o se le haga a varias, lo que es importante ver aquí es que si vamos a hablar de democracias y si vamos a hablar de sistemas que deben de respetar los derechos individuales, también aquí se está violando la libertad de muchísimas personas, tal vez no al mismo nivel, pero es que es parte de seguir un mismo ideario. Y un recordatorio muy importante, Nelson Mandela, que cuestionó las acciones de Adolfo Hitler, un criminal contra la humanidad, era amigo de Fidel Castro. Muy amigo. Al igual que el profesor Juan Bosch. Cuando Ronald Reagan y Margaret Thatcher estaban diciendo que Nelson Mandela debía seguir preso y defendiendo el apartheid, Fidel Castro estaba apoyando la lucha contra el racismo de Nelson Mandela. Ernesto, Gloria, de verdad que es muy chocante ese comentario. Pero también, señores, recuerden que no hay una comisión de la verdad, ni en República Dominicana por Trujillo, ni en Cuba, porque todavía no se ha muerto la dinastía Castro. O sea, cuando existe una comisión de la verdad, es que vamos a saber qué realmente ha pasado en Cuba y qué realmente pasó en la República Dominicana. Yo creo que la trayectoria de Fidel es sumamente reconocida. Es mucho más difícil en el siglo XXI tener crímenes contra la humanidad, porque hoy por hoy todo el mundo con su teléfono celular es un justiciero y es un periodista en potencia que puede evidenciar, o sea, las imágenes de la cárcel de Leopoldo López son mucho más fáciles de viralizar de lo que hubiera sido en su momento enseñar cómo estaban los gulags en la Unión Soviética. Es decir, ser un dictador en el siglo XXI es mucho más difícil que lo era en cualquier siglo pasado. Claro, yo creo que lo que Gloria... Los crímenes eran mucho más difíciles antes de lo que lo son ahora. Yo creo, Gloria, que porque entiendo que hay una controversia con este asunto, pero yo creo muy importante que yo creo que ellos sí se comparan en cuanto a métodos políticos de funcionamiento, pero naturalmente Ernesto y Pedro no podemos comparar las épocas. Claro, no podemos comparar las épocas en que Gloria tiene razón. Gloria tiene razón. No, pero las ideas, pero escucha, Gloria tiene razón cuando dice que si hablamos de democracia no podemos hablar de Cuba porque Cuba es una dictadura, y eso es cierto, donde se torturan los presos, donde hay presos políticos, donde no se permite el libre ejercicio de la oposición y no hay libertad de expresión y difusión del pensamiento. Ahora, la contradicción se genera porque si contextualizamos la Revolución Cubana de 1959, recordemos que Fidel Castro no cae del cielo. Fidel Castro es una reacción antinorteamericana que surgió en América Latina porque los Estados Unidos penetraban sin preservativo las vírgenes democracias de los pueblos de América. Pero así eso vamos. Entonces, Hitler también. Hitler fue una reacción también. En el caso de que lo dice Ernesto, que lo contextualiza Ernesto, es refiriéndose en ese específico contexto histórico. Ahora, evidentemente que si hablamos de democracia no podemos buscar como referente a Fidel Castro. Pero Gloria dice claramente en el libro, Gloria dice claramente en el libro que estos líderes populistas se han generado por vacíos de poder y vacíos de idea en circunstancias donde, como llamamos aquí Gloria, en República Dominicana, donde una España boba, como a la España boba fue un periodo de nebulosa política en República Dominicana, queda una España boba en esos países y naturalmente surge un populista que cala en la emoción de la gente y no en la razón. Condenando, la historia me absolverá. Y Fidel y Hitler son frutos de coyunturas. Y un populista que no necesariamente es socialista. Porque un dato muy importante, Gloria, que es bueno que manejes, en República Dominicana nunca hemos tenido un gobierno o una aventura autocrática de carácter socialista. No. Nunca. Vamos a escuchar a Gloria. Adelante, Gloria. Sí, mira, hay una cosa en los países que no hemos directamente sido gobernados por el socialismo, el caso de Guatemala es igual, pero cuando tú analizas la administración del Estado, vas a encontrar mucha lógica socialista detrás. Yo te pongo el ejemplo del sindicato de maestros en Guatemala y el sindicato de salud. Llega el punto donde los sindicatos en mi país se han vuelto sindigarcas, porque se han recetado tantos privilegios
que literalmente un médico puede estar frente a la camilla del enfermo y meterle un tiro, que según el pacto colectivo que se ha firmado, no puede ser despedido. Los profesores pueden pasar en huelga más de 2/3 partes del periodo escolar de un niño y aún así van a seguir recibiendo sueldo y no pueden ser despedidos. Entonces, esa lógica de no premiar la meritocracia, de tener líderes que son inamovibles en ciertos puestos, aún es presente en la lógica de administración gubernamental en países que no son gobernados por el socialismo, y también mucha de la lógica que responde a subsidios y a dádivas responde más a la ideología socialista que a lo que deberían de ser garantizado en los países. ¿Y por qué debería ser garantizado? Porque la misma población que se encuentra en mayor vulnerabilidad prefiere arriesgar su vida cruzando uno de los desiertos más peligrosos del mundo para ir a un país donde no tienen absolutamente nada garantizado, Gloria, más que el hecho de que van a poder trabajar si así lo desean. Entonces, si nuestra gente está dispuesta en lugares de necesidad absoluta a arriesgar el pellejo para que simplemente la dejen producir y trabajar, ¿por qué no entonces en nuestros países empezar a oxigenar lógicas de administración gubernamental que vayan hacia esa vía? ¿Por qué no tenemos sindicatos que en lugar de premiar la mediocridad estuvieran dispuestos a que a nuestros funcionarios públicos se les paguen sueldos y salarios en base a resultados? ¿Por qué si el dominicano en la empresa privada tiene que probar que es digno y que está haciendo bien su trabajo para no ser despedido, por qué el dominicano en una función pública va a tener garantizado el puesto de empleo por el resto de su vida, aunque sea un mediocre? ¿Por qué permitimos esa injusticia, digamos? Recordamos a toda nuestra audiencia que continuamos dialogando con la destacada politóloga Gloria Álvarez, sobre su libro El engaño populista. Gloria, más temprano hablabas y decías que es bueno saber que en Latinoamérica, de manera individual, debemos de pensar, bueno, no es solo en nuestro país, en mi país, en República Dominicana, en Guatemala, como es tu caso, que se está dando el populismo, pero creo que uno de los problemas más grandes es que por lo menos en la República Dominicana no nos estamos dando cuenta, de pronto los jóvenes, que estamos siendo víctimas del populismo, y lo primero es poder identificar esto. Tú, por tu lado, no estás activa en la política, o sea, no estás militando políticamente, no estás aspirando a ningún cargo.